Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, noticias, novedades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy me lleva a disfrutar del jardín durante la noche. Pero antes de comentarte las razones y de qué se trata lo que voy a hablar hoy, quiero que sepas que este episodio está auspiciado por jardinesinclusivos.ar, un proyecto que hace hincapié en la accesibilidad e inclusión dentro de los jardines y también el aspecto terapéutico de los mismos, ya que terapeutas hortícolas certificados están al frente del mismo. Y ahora sí, vamos al tema de hoy: jardines bajo la luz de la luna o Moon Garden. Estas últimas semanas venimos con temperaturas máximas muy elevadas, 35, 36, 37, 38 grados centígrados en la tarde, con humedad. Para uno que está acostumbrado a un clima seco, esto es muy difícil de afrontar. Y llegamos entonces siempre con esa ilusión a la tardecita noche para salir al jardín y disfrutar de algunos grados menos. Esto me llevó a pensar, y por eso lo trabajé en Telegram y también en el correo electrónico, sobre los jardines de luna o el jardín para poder ser disfrutado en la noche. Poder salir con un refresco, con una cervecita, ¿por qué no? Sentarse y disfrutar de todo el mundo que empieza a tomar vida cuando el sol no está presente. Sentir la brisa suave, poder escuchar el movimiento de algunas hojas, ver cómo nuestro jardín luce con la luz de la luna o incluso con luz artificial pero muy suave. Todo un momento para disfrutar y para activar los sentidos. Básicamente de eso se trata en parte este jardín de luna. Antes de comenzar a ver de qué se trata o cómo podemos trabajar en él, hagamos un juego de imaginación. Llegás a tu casa en pleno verano y querés salir a refrescarte, a descansar, a dejar el trabajo fuera o ese día que tuviste con mucho estrés. Sé que me vas a decir, estamos en invierno o entrando en el invierno en el hemisferio norte, donde tengo una gran audiencia, pero hagamos el ejercicio pensando en unos meses atrás, en los meses de verano. Cuando uno sale al jardín y se sienta con el afán de disfrutarlo, con las luces apagadas, vamos a ver que no todo luce, no todo se ve. Podemos ver un juego de sombras, un cambio de texturas, pero hay muchos detalles que no lucen, que no los podemos disfrutar. Cuando queremos hacer eso, queremos tener un jardín de luna, ya sea que los estemos trabajando en un balcón, en una terraza, en un jardín como los que tenemos nosotros aquí que podemos disfrutar, vamos a tener que incorporar elementos que se puedan ver con esta escasa iluminación. Cuando pensamos en plantas, pensamos en flores, pensamos en macetas, tenemos que tener un dato presente. Los colores blancos y grises se ven mejor durante la noche. Entonces, vamos a buscar plantas con floración nocturna de colores claros, de preferencia blancos. Cuando incorporamos objetos como un banco al que vamos a ir a sentarnos, como pueden ser macetas o contenedores, lo ideal es que tengan también este color que va a ser el que más refleja la luz lunar y resaltarán en la oscuridad de la noche. Como también las plantas que florecen de noche, en muchos casos son enredaderas o trepadoras, posiblemente sea buena idea utilizar estructuras para que éstas crezcan, como un entramado de tablas, de madera, de cañas o incluso en una pérgola. Con respecto a las macetas, si tienen estos colores claros, nos permitirán jugar con formas y tamaños distintos. Pero veamos ahora puntualmente algunos aspectos. Vamos con la iluminación. Un jardín de luna requiere de muy poca iluminación artificial porque el objetivo es que precisamente se luzca con la luna llena. Y cuando recurrimos a ella, vamos a utilizar luces tenues,
de ser posible, la iluminación LED con tonos cálidos para generar ese ambiente romántico. Si iluminamos arbustos o árboles, emplearemos esas que van en forma direccional de abajo hacia arriba y también con una intensidad suave. Podemos utilizar guirnaldas, también se pueden llegar a emplear algunas velas o farolitos. Lo importante es obtener un brillo suave. Pensando en la decoración, hay un elemento que sí o sí deberíamos incorporar: los espejos de agua. Un elemento que a mí me fascina, ya te lo he comentado en otros episodios. Tener un espejo en donde veamos reflejada la luz de la luna, ya sea en una imagen estática, porque tenemos un estanque o una fuente con nenúfares u otro tipo de plantas acuáticas, o una pequeña fuente con una cascadita en donde veamos la figura danzarina de nuestro satélite natural. Y volviendo a la elección de las plantas, aquí tenemos que hacer una salvedad primero. Al momento de que vayas a pensar la modificación de tu jardín para tener un moon garden, es fundamental considerar la iluminación solar. Si el espacio elegido podemos considerarlo a pleno sol, las plantas que vas a utilizar tienen que estar adaptadas a esas condiciones. Si va a estar debajo de la sombra de algunos árboles, con sombra parcial, o debajo de una sombra impenetrable como puede ser la producida por un edificio, la selección de plantas va a ser diferente en cada uno de los casos. Lo mismo como va a afectar el clima y el tipo de suelo. La constante en todos estos casos es que se utilizan plantas de floración clara, plantas de follaje claro, de color gris, como pueden ser cinerarias, lavandas o santolinas. En esta selección de plantas, además del color, hay que tener presente también las texturas, como por ejemplo la planta oreja de conejo, la Stachys byzantine o Stachys lanata, dependiendo la especie que cultives, que son muy suaves al tacto. Y además podemos seguir todavía escalando en este jardín de luna con más sensaciones, aportando plantas o con follaje perfumado aromático o con floración aromática. Si el espacio del que dispones no tiene mucha luz solar directa, podés recurrir a plantas de follaje variegado, con hojas con bordes blancos, con bordes amarillos, con franjas o con nervaduras claras que también se van a lucir en tu composición. Y como para ir haciendo una recapitulación de un jardín de luna, pensá que son habitualmente espacios chicos que tienen un espacio abierto para poder disfrutar precisamente del cielo, que vas a emplear plantas con floración de color blanca, floración nocturna color blanca, que te va a convenir incluso irlas agrupando por variedades y dejando estas manchas o estos parches blanquecinos en tu jardín separados por otros de color verde, para que cada una de estas plantas, como puede llegar a ser las trompetas de ángel que se abren durante la noche, la flor de luna, el phlox nocturno, algunos jazmines, margaritas de saya, alyssum, enredaderas de flor de luna, rosales iceberg y algunas hortensias blancas trepadoras, como para que tengas algunos ejemplos, puedan lucirse y regalarte la magia de un jardín durante la noche. Recuerda que si el contenido te gusta, puedes ayudarme compartiendo el episodio, con tu valoración, haciendo algún comentario para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y si te interesa tener algún material a modo de colección como correos o el Telegram, te dejo los enlaces en las notas del episodio, así podés acceder a las más de 100 publicaciones que vengo haciendo desde agosto del 2020 en Telegram, con imágenes, con conceptos, con consejos y mucho más. Ahora sí me despido y te dejo con lo siguiente. La semana que viene tengo un invitado al podcast que te va a dejar pensando mucho más allá de este jardín de luna. Hasta entonces y muchísimas gracias.